Yo ni me quiero justificar ni no justificar. Yo lo que he hecho en mi vida lo he hecho porque me dio la gana hacerlo. Y he partido de que la única explicación que tengo que darle es a mi familia. Ahora pones internet y hay 20.000 páginas de cine porno. En aquella época, vamos, ni revistas, ni nada, y además yo no vi a una chica en el colegio hasta que acabé la GB. Entonces, pues he dicho que tenía graduación militar, no porque yo tuviera mando en plaza en ningún sitio, porque no tenía mando en plaza, tenías el grado, pero evidentemente yo no he mandado tropas, ni he estado en ningún cuartel. Es decir, todo lo que yo dije en el minuto cero que iba a pasar en esta guerra, tanto en el lado ucraniano como en el lado ruso, se ha producido. Porque Ucrania tenía un problema desde el minuto cero. No tiene suficientes soldados para enfrentarse a una guerra especialmente larga y de desgaste contra Rusia. Ya está. Entonces, que la gente piensa que solamente se hacen los negocios en el palco del Bernabéu, pues yo lo siento por la ingenuidad de la vida, pero tal. Y claro que se hacen negocios y se hacen muchas cosas. Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo podcast de este nuevo canal desde el Jergón. Y hoy tenemos un invitado ilustre que es José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar en esta nueva aventura que empiezas. Espero que sea tan exitosa como las otras. Pues ojalá. Muchas gracias. Y vamos a hacer un repaso por la vida de un hombre que muchos no saben aún que su trabajo es periodista deportivo, ¿no? Porque cuando lo ven hablar del Madrid dicen, pero este hombre habla de todo. Su trabajo es periodista deportivo. El hombre de las 5 carreras que le llaman en Cataluña. Periodismo, filosofía, teología, doctor en historia contemporánea y filología hispánica. ¿Fue la que te quedó? Bueno, esta no la terminé. Bueno, La que te quedó sin terminar. No, bueno, periodismo. Dice periodismo. Para no, Sí, no periodismo ya lo dije. perdón, por filología sí, no la terminé. Bueno, pues Ahí este hombre... está, espero acabarla algún día. Supongo cuando me jubile intentaré recuperarla y para acabarla. No me gusta dejar cosas a medias. Lo que pasa es que llegó un momento en que era muy complicado el trabajo y los estudios y demás, y era todo bastante lioso. Preferí, como no, en principio no la necesitaba para el trabajo, pues decidí parar un poco. Pero bueno, como digo, te jubiles que tienes tiempo, pues si no han cambiado los planes de estudio y han cambiado las asignaturas, pues como algunas ya las tengo empezadas, pues, o hechas o aprobadas, pues sería recuperar y bueno, hacer un poco, más que nada tomándomelo con tranquilidad, ¿no? Pues mirar a ver qué es lo que me queda y intentar acabarla. Bueno, estamos hablando de un hombre que vivió en la RDA comunista, que se considera marxista, que es madridista, que es otra cosa de las que dice. Llevamos ya muchas entrevistas hechas y algo recurrente y un poco pesado ya, ¿no? ¿Cómo puede ser comunista y del Real Madrid? Eso ya cansa un poco siempre Sí. la misma pregunta. Pero sí que vivió en la RDA, a la que llegó después de que diste una conferencia y tras la conferencia deciden ofrecerte la posibilidad de dar clases en la Universidad de Berlín.
Bueno, esto fue posterior. A ver, yo llegué no para dar una conferencia, no que a mí me invitaran por conferenciante. Yo siempre digo que yo no llegué a la RDA por el comunismo, yo llegué a la RDA por un personaje histórico que poco tiene que ver con un comunismo, porque además no existía el comunismo en aquella época, pues de la que él vivió, y además si hubiera vivido, pues tampoco hubiera sido comunista porque era un rey, ¿no? Es decir, yo llegué a la RDA por Federico el Grande, que era un rey de Prusia, de 1740 a 1786, que fue cuando reinó en Prusia. Si Alemania no existía, existía el Sacro Imperio Romano Germánico y Prusia era un reino que estaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1986 se celebraba el bicentenario del fallecimiento de Federico el Grande, un rey, un personaje importante en la historia de Alemania, independientemente de que sea comunista o no. Con sus luces y sus sombras, no vamos a entrar aquí ahora a hablar de la figura del rey prusiano, ¿no? Yo había terminado la carrera aquí, estaba haciendo el doctorado aquí en Historia y estaba haciendo un doctorado complicado en aquellos tiempos, pero bueno, yo a mí siempre los retos de determinadas cosas no me han asustado mucho, sobre un poco la Primera Guerra Mundial y el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, para analizar un poco el ejército alemán a la Primera Guerra Mundial, pues tienes que irte a Federico el Grande, que digamos es no el fundador, pero sí uno de los importantes, sobre todo en el tema del pensamiento militar alemán, ¿no? Y bueno, se celebraba el bicentenario. Entonces yo fui, lo celebraban las dos Alemanias, es decir, porque el personaje es alemán, por lo tanto, las dos Alemanias celebraban el bicentenario. Y este congreso, un congreso que se hacía dentro de las celebraciones, digamos, del bicentenario, pues la celebraban las dos universidades de Berlín, que en aquella época estaba Berlín dividido, que era la Universidad Wilhelm von Humboldt, que era la histórica de Berlín, que estaba en el Berlín Oriental, y la Universidad Libre de Berlín, que estaba en el Berlín Occidental, es decir, la Facultad de Historia, para entenderlo. Bueno, yo hice una ponencia, yo presenté una ponencia que me aceptaron, es decir, yo envié la ponencia y me la aceptaron, por lo tanto tuve que fui. Y al hacer la ponencia, yo terminaba la ponencia un poco haciendo el análisis un poco del pensamiento de Federico el Grande y aparte luego del desarrollo un poco militar de Alemania, con poco quien había heredado no tanto el pensamiento militar de Federico el Grande, sino luego unas disposiciones prusianas que se hicieron a raíz de la derrota de Prusia frente a Napoleón en 1809. Se llama una época de reformas, entre ellas militares, quien había recogido y quien seguía manteniendo vivas esas reformas, y ese, o al menos el espíritu de las reformas, era el ejército de la República Democrática Alemana, pero yo terminaba diciendo que no lo podía desarrollar mucho porque yo en España era imposible conocer nada de la RDA y menos del ejército de la RDA. Bueno, pues yo terminó la ponencia, terminé de hablar y bueno, se me acercó una persona y me dijo que bueno, era un profesor de la Wilhelm von Humboldt, que le había interesado mucho de la ponencia y especialmente que viniera de alguien desde España y tal. Bueno, fuimos hablando, yo le dije, bueno, pues mi ideología política, también el tema de la ideología política, de yo, evidentemente, pues tenía una ideología comunista, que defendía, que había estado hace años, muy poco tiempo, pero había estado en la Unión Soviética, y bueno, pues que siempre había defendido, ¿no?, el bloque soviético y demás. Bueno, eso quedó ahí. Pues, y al día siguiente, pues esta persona vino con otra y me ofreció la posibilidad, pues, de investigar un poco más, de conocer un poco más, pues, el tema del ejército en la RDA, pues, para un poco de conocer y que yo supiera el funcionamiento y pudiera conocer más y explicar un poco más cuando volví a España, pues, un poco seguir esa línea
y además pues ver documentos de los tiempos, un poco el Federico Grande, pues algunos archivos y demás, o libros pues habían quedado en el Berlín Oriental. Bueno, yo estuve al principio, pues iba a ser unos días, unas semanas y tal. Bueno, allí vas conociendo gente, vas hablando y bueno, pues cuando digamos ya me tenía que volver, porque tampoco, digamos, la beca que me dieron desde España pues ya terminaba y por lo tanto sacaba el dinero y demás, pues me ofrecieron la posibilidad de si quería pues quedarme en la Universidad Virgen von Humboldt como personal investigador. En principio iba a ser poco tiempo para, bueno, para incluso mi tesis doctoral, ¿no?, que estaba haciendo aquí en España. Bueno, acepté, vine aquí a España, me hablé con mi familia, me dijeron, bueno, tú haz lo que quieras de tu vida y tal. Bueno, me fui allí. En principio era para estar un periodo corto, no tenía pensamiento de quedarme a vivir allí ni nada. Simplemente pues el tiempo que ellos consideraban o que podía estar para acabar un poco mis investigaciones y desarrollar un poco más. Bueno, yo, pues al final, pues claro, vas conociendo gente, vas conociendo un poco más el ambiente y demás, y finalmente pues me ofrecieron la posibilidad de si quería quedarme como profesor, digamos, invitado, asociado, que se llama aquí en España, de la Universidad Virgen von Humboldt, para explicar un poco el tema de historia militar. Bueno, decidí quedarme. También en principio parecía que iba a ser un periodo de ese curso escolar que terminaba, y bueno, eso duró hasta que se acabó la RDA y entonces me quedé allí. Pero digamos que no llegué, hombre, si no hubiera sido comunista, pues seguramente no me hubieran invitado a quedarme, pero no llegué por el mundo comunista, no llegué por la ideología comunista, llegué por Federico el Grande, que no solo explicaba Federico el Grande, sino que explicaba otras cosas de la historia alemana, fundamentalmente en historia militar, porque estaba escrito un departamento de historia militar que dependía del ejército. Por eso, al quedarme allí, a ver cómo funcionaba el país, pues digamos que los profesores de ese departamento en concreto, pues todos tenían graduación militar, estabas adscrito al ejército porque era como funcionaba, digamos, en esos momentos la sociedad de la RDA. Entonces, pues he dicho que tenía graduación militar, no porque yo tuviera mando en plaza en ningún sitio, porque no tenía mando en plaza, porque tenías el grado, pero evidentemente yo no he mandado tropas, ni he estado en ningún cuartel. Bueno, luego sí que estar más tiempo, pues algunas cosas tenías que hacer dentro del ejército, pero por eso he tenido la graduación. Y te iban ascendiendo de graduación en función del tiempo que llevabas en la universidad y de lo que hicieras dentro de la universidad. Por lo tanto, así que hay gente que dice, si acabé el grado de teniente coronel, es verdad que nos ascendieron a todos prácticamente cuando la RDA se iba a disolver, porque pensaban que de una manera de que nos mantuvieran en los puestos por tener un grado alto del ejército, pero yo la mayor parte del tiempo, a ver, solo por ser profesor ya era capitán, y con el poco tiempo, a ver, yo sí que hice unos estudios de Estado Mayor, se podían hacer, me lo permitieron hacer, y como escribía y colaboraba con la sección militar del Estado Mayor del Ejército Popular Alemán, pues me ascendieron a comandante, pero yo la mayor parte del tiempo que estuve en la RDA pues tenía grado de comandante, pero repito que no he tenido nunca mando en plaza en ninguna tropa ni estaba destinado a nada. El uniforme sí que lo vestía en actos oficiales o en alguna cosa. En la universidad daba clase de vestido de civil alguna vez, si tenía que ir luego a algún sitio para cumplir, pues me iba con el uniforme, pero normalmente yo la mayor parte del tiempo, igual que el resto de profesores, íbamos vestidos de civil. Y lo que pasa es que sí que a veces algún acto o alguna cosa, o cuando sí que iba a un departamento militar porque tenía que hacer alguna cosa allí, pues sí que iba de uniforme.
pero esta es, digo, porque con mucha gente, que si yo tenía grado, que si yo no sé qué, que si cuento un chino, bueno, pues funcionaba así. Había mucha gente que estaba inscrito no solamente al ejército, sino a la policía, pero no ejercían, sino porque depende de donde trabajaban, pues eran empresas o eran, por ejemplo, futbolistas. Los futbolistas, por ejemplo, que jugaban en equipos que se llamaban Dinamo, pues pertenecían a la policía. Y entonces, pues estos tenían también, iban a veces con el uniforme de la policía. La mayor parte de las veces lo que hacían era de futbolistas, no de policía, pero estaban adscritos a la policía. Bueno, cómo funcionaba el Estado y, y ya está. ¿Cómo era vivir en un país comunista y qué diferencias encuentras entre lo que tú viviste en la RDA y lo que es ahora España, una democracia liberal, o lo que La, son los países. los países No, europeos? hombre, la diferencia fundamental es que aquí, bueno, en los países capitalistas lo fundamental es el dinero, en los países comunistas lo fundamental no es el dinero. Entonces la sociedad estaba establecida de una manera que las necesidades básicas de las personas estaban cubiertas por el Estado. Es decir, la vivienda, no había vivienda privada, toda la vivienda era pública, es decir, propiedad del Estado. Entonces el Estado la alquilaba a los ciudadanos, se pagaba una cosa muy simbólica, más que nada para mantenimiento del edificio y demás. Por lo tanto, no había ninguna problema. Bueno, había problemática porque sobre todo en los últimos tiempos, luego ya cuando estaba yo, y ya pues es verdad que a veces se construía menos de lo que se necesitaba, ¿no? Eso sí que fue a veces el problema, de que a veces sí que hubo algún problema en este aspecto, pero me refiero que no se desahuciaba a nadie, no se echaba a nadie del piso, salvo que fuera una persona que generaba conflictos en el vecindario, pero eran cosas ya puntuales, no se desahuciaba a nadie porque no pudiera pagar, entre otras cosas porque el paro no existía, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo. Eh, Todo el mundo tenía su trabajo y se cobraba pues en función de lo que era el nivel de vida del país. Es decir, si tú no tenías excesivos gastos, pues tampoco necesitabas mucho dinero. Los salarios, evidentemente, no eran todos iguales, pero no había una diferencia abismal entre lo que podía cobrar, por ejemplo, como en mi caso, que yo era profesor de universidad, con lo que cobraba pues un camarero. Es decir, no había, o, por ejemplo, el personal administrativo o los consejeros de la universidad. Es decir, no había, para decir, de la misma empresa. Todo el mundo sabía lo que cobraba todo el mundo, porque los sueldos eran públicos, estaban colgados ahí, es decir, se cobraba por categoría, por lo tanto, no sabía lo que cobraba el otro. A ver, evidentemente, no es lógico, no es que todo el mundo cobre lo mismo, porque entonces es evidente que eso también pierde, pues, hay que darle una pequeña recompensa a aquellas personas, ¿no?, que a lo mejor pues hacen más, ¿no?, por esfuerzan más o demás, pero no se despedía a nadie. Así, incluso había gente porque, que era pago, porque también lo había, o se quería aprovechar, porque la naturaleza humana no va a cambiar en que sea un país capitalista o comunista, pues tenía algún tipo de sanción, pero no el despido, por lo tanto no había despido. Los servicios básicos, es decir, la luz, la electricidad, el agua, el gas, porque allí todas las calles, las casas tenían calefacción, pues se pagaba una cosa muy simbólica también. Los transportes públicos también, era muy simbólico lo que se pagaba. Los estudios eran totalmente gratuitos, desde la guardería hasta la universidad, sí, universidad incluida, ¿eh? La universidad era pública, no había universidades privadas, no había nada privado. Las guarderías, las empresas tenían guarderías, se mantenía la conciliación. Ahora esto que se habla de reducir la jornada para la conciliación familiar, no, esto de los permisos de paternidad y maternidad ya existían allí. Cuando una pareja pues tenía un hijo, pues se le daba un periodo
al marido y uno a la mujer, y después las empresas, todas las empresas tenían una guardería que era pública, y por lo tanto bien iban a la empresa del marido o a la empresa de la mujer, es igual, podían llevar a su hijo allí, y el tiempo que duraba la jornada laboral, sin tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Eso era público. Colegio, lo que aquí entendemos por primaria, secundaria, bachillerato y universidad, pues era totalmente gratuito. Además, las universidades tenían una serie de pisos para estudiantes, porque allí, excepto la ciudad de Berlín, las otras universidades, que esto es muy típico de Alemania, también pasaba en la República Federal de Alemania y pasa ahora. En Alemania no todas las universidades tienen todos los estudios, y hay universidades que se especializan en determinados estudios, ¿no? Sí que Berlín tenía todas las ramas que se querían estudiar, pero por ejemplo a lo mejor Magdeburgo no. Bueno, pues si una persona de Magdeburgo, pues a lo mejor quería estudiar historia y en Magdeburgo no había facultad de historia, creo que recordar que no había, pues entonces venían a Berlín la Virgen von Humboldt. Es evidente que tenían que desplazarse, entonces si querían, para no estar viajando, porque está un poco lejos de un sitio, de una ciudad de otra, pues la universidad le ofrecía gratuitamente un piso, una habitación para que el estudiante estuviera allí, y además el Estado pues le daba una beca pues, para los gastos, para que el estudiante pues, pudiera comer y demás mientras estuviera en Berlín. Sí, por lo tanto, la sanidad era totalmente gratuita, toda, todo totalmente gratis, incluidas las gafas, incluida el dentista, que si se tenían que poner un diente postizo, pues era totalmente gratuito. Era una sanidad integrada, en el sentido de, si tú ibas, para entendernos, a tu ambulatorio, y el médico de cabecera, es decir, el primer médico que te visita, pues dice, oiga, yo lo que le veo, por ejemplo, de huesos, no te hacía un informe y tenías que ir al mostrador para que tal, sino que inmediatamente, pues tú ibas en el mismo momento, pasabas al despacho que correspondiera y tenías pues tu traumatólogo que te visitaba ese mismo momento. Después las empresas tenían todo su servicio médico y se hacían muchas revisiones médicas a los trabajadores de esa empresa, bastante regular, totalmente gratuito. Esto no había que pagar absolutamente nada. Las medicinas se pagaban muy poco, una cosa también simbólica. Las vacaciones estaban pagadas por el Estado, es decir, se pagaban viajes al extranjero, había que apuntarse para las vacaciones al extranjero, de los países de la órbita comunista, porque no existían estos acuerdos con países de la Europa occidental. Y luego había balnearios y había zonas de la RDA donde había, bueno, toda una especie de, se llama de resorts, de hoteleros o turísticos para los trabajadores, y esto está totalmente gratuito, no había que pagar nada, solo era pagado por el Estado. Y bueno, pues es evidente que luego pues, estaban las organizaciones de los pioneros, que eran de los niños de hasta 14 años, y luego estaba lo que llamaban la Freie Deutsche Jugend, que eran los jóvenes hasta los 18 años, así. Bueno, la Freie Deutsche Jugend y demás, y los pioneros, entre otras cosas, lo que también se dedicaban eran, sobre todo los de la Freie Deutsche Jugend, pues a ayudar a gente mayor que estaba sola. Algunas de sus objetivos o cosas que hacían era pues ayudar. Aquí hay que recordar que había, cuando yo estuve, mucha gente mayor que había perdido toda su familia en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto estaba solo, no tenía nada, nadie. Entonces, pues gente ya muy mayor, pues con problemas de movilidad, problemas tal, pues eso había en cada barrio, se dividían las ciudades por barrio, en cada barrio había un comité de vecinos
esto lo llevaba el Partido Comunista, donde se estudiaba, se hablaba de los problemas que tenía el barrio, y uno de los temas fundamentales eran los problemas que tuvieran vecinos que estuvieran solos, que tenían problemas de movilidad, que tuvieran problemas para ir a comprar porque ya eran muy mayores y demás. Entonces, siempre se encargaba a jóvenes de la Freie Deutsche Jugend que o bien les acompañaran a la compra, si la persona podía tener capacidad para moverse y si tenía muchas dificultades para moverse, pues le hacían la compra a ella. Las compras estaban nuevamente en los supermercados, no recuerdo, mi tropa, sí. Que estaba centralizado y que nunca hubo desabastecimiento absoluto de nada. Es verdad que había a veces cola, pero para comprar, pero nunca hubo desabastecimiento. O sea, de que no había nada, pues todo es mentira, porque nunca hubo desabastecimiento, había de todo y podías ir a comprar. Y después la vía del ocio, pues el ocio era similar como a cualquier país. Había los bares, había restaurantes, había cines, había teatros y había discotecas para los jóvenes. Y se celebraban conciertos y se hacía de todo. Y había escritores que escribían, que se dedicaba a ser escritora o música. La cultura estaba muy era básico, y había partidos de fútbol, había deportes, es decir, aparte del fútbol, sobre todo el hockey sobre hielo en algunas zonas de Alemania oriental, hoy todavía sigue siendo importante, y bueno, pues la gente, el fútbol era prácticamente gratis, se pagaba también una cosa muy simbólica por la entrada, y había fútbol, y había programas deportivos, y había radio, había televisión, y había incluso un periódico de Fútbol Woche, que era la semana futbolística, era una especie de periódico deportivo, una revista tipo periódico deportivo que hablaba, pues, de los resultados, de entrevistas con jugadores, con entrenadores, y bueno, hacía un poco, pues como aquí los periódicos deportivos, sí. Había cosas que tampoco eran tan distintas en cuanto a la vida, otras sí, y otras eran totalmente diferentes. Desde el punto de vista antropológico, ¿no? Como el comportamiento del hombre en la sociedad, o de cómo se debe organizar la sociedad desde el punto de vista político. Tiene más sentido que haya un ente superior, que es el Estado, que todo lo regule y que sea dueño de todo, o que el individuo se pueda desarrollar como individuo, ya hablando desde el punto de vista liberal, ¿no? Reducción, una teoría reduccionista del Estado a la mínima expresión, y que el individuo se pueda desarrollar el derecho a prosperar, que le llaman, ¿no? Ya, bueno, pues estos son temas ideológicos. Es evidente que no te vas a poner de acuerdo. Los que somos marxistas, pues creemos en lo primero que tú has dicho. Los que son liberales creen en lo segundo. Y no te vas a poner de acuerdo. Estos son condiciones ideológicas. A ver, yo creo que el individuo tiene derecho a desarrollarse como individuo. Y eso el comunismo no te lo impide. Prosperar económicamente. Pero ¿sabes qué ocurre? Que la prosperidad económica se produce machacando al de al lado. Porque las grandes fortunas, como decía Honoré de Balzac, que era un escritor francés del siglo XIX, que no tenía nada de marxista, detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. Es decir, si tú analizas y estudias las grandes fortunas de la humanidad, no se han hecho trabajando honestamente. Se han hecho, a ver, yo no digo matando a gente, algunas sí, pero se han hecho, digamos, todo pues bajo la explotación de unos muchos,
de estafar a veces lo que se puede, de convivencia con ese Estado que quieren reducir, pero cuando interesa, sí que tenemos la convivencia con el Estado, ya me interesa que haga leyes ad hoc para mí, porque así yo saco más provecho. Por lo tanto, la prosperidad económica siempre está en la explotación de unos cuantos o de unos muchos para que tú seas rico. Yo, evidentemente, ideológicamente, no estoy ahí. Yo lo que defiendo, y eso, el comunismo, por lo menos el que yo viví, lo que no impide es el desarrollo personal de la gente. Claro, si tú el desarrollo personal de la gente la entiendes como prosperidad económica, bueno, claro, evidentemente en un sistema comunista no te vas a hacer millonario. Pero yo creo que el desarrollo personal es otra cosa. El desarrollo personal es que tú te sientas bien como persona y que puedas desarrollar las capacidades que tú tienes en el ámbito en que tú las tengas. Si tienes en un ámbito físico deportivo, pues las puedas desarrollar. Si tú eres un crack de la fontanería o de la informática, pues lo puedas desarrollar. Si eres un crack de la historia, pues puedas ser profesor o investigador de historia. Si eres un crack de la literatura, porque te permitan escribir y demás, eso el comunismo no lo impide. Es más, no obstante que no lo impide, lo favorece. Ahora, si el desarrollo de la persona es tener pasta, entonces es evidente que ahí no va a caber en el comunismo. No va a entrar. Este es otro tema. Y este es otro tema. Claro. Entonces, ahí pues, es evidente que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Es decir, ya está. Claro, cuando se dice, no, es que el comunismo permite que iban los pagos. Y el capitalismo también. Porque el vago si puede hacer el vago, es porque encuentra alguna manera de hacerlo y vivir sin pegar ni chapa. Porque si no puede vivir sin pegar ni chapa, ya se pondrá a trabajar y ya podrá hacer algo para vivir, porque si no del aire no se vive. Por lo tanto, si en el capitalismo hay vagos, es porque el capitalismo también permite que haya vagos. En el comunismo vagos no hay. Bueno, hay, claro, siempre hay gente que intenta aprovecharse. Pero es cuando esa persona se detecta, pues también, pum, lo que no se le deja es tirado para que se muera de hambre. Pero se le da el toque de atención, evidentemente. Es decir, claro, es decir, yo no he visto a nadie en el mundo comunista que le hayan impedido desarrollar sus capacidades. Ahora que quería cobrar más, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y claro, si un señor que tiene una capa, o señora, que tiene una gran capacidad, por ejemplo, en una ingeniería científica y en un sistema capitalista, pues a lo mejor le iban a pagar 5.000 marcos o 5.000 euros y en el sistema comunista no, ese es otro tema. Ese es otro tema. Eso no es que le impidan desarrollarse como persona. Esos que no le pagan, bueno, no le pagan en función de lo que el nivel de vida que tiene el país donde está. Ahora, claro, si quiere cobrar 5.000, pues igual le dicen, no, usted no va a cobrar aquí 5.000 mientras la persona que usted tiene al lado está cobrando 300 o 500. Entonces, claro, entonces decir, no, es que a mí me han impedido ser, no, usted no le ha impedido ser. ¿Usted qué era en la RDA? No, ingeniero aeroespacial y estaba en la sociedad X dirigiendo un proyecto, pues entonces no te han impedido ser nada, desarrollarte como persona, lo que tú querías ganar más. Y en la República Federal Alemana o en Estados Unidos o en Gran Bretaña te pagaban este dinero y te has ido. Pero te has ido porque querías ganar más dinero, no porque te impedían ser lo que tú quieres ser. Y seguramente te han dado unos estudios que te han permitido ser lo que eres.
Y te han dado la oportunidad para que esos estudios los lleves a la práctica para ser lo que eres y que en ese país capitalista te paguen lo que te van a pagar. Por lo tanto, no te han impedido ser lo que eres. Lo que tú querías ganar más. Este es otro tema. Entonces, claro, estos son temas que claro, siempre son recurrentes. No digo porque lo hayas sacado tú, pero son recurrentes, ¿no? Oh, es que, claro, esta persona se fue porque no le pagaban. No. ¿Pero por qué lo fichó una empresa de la República Federal Alemana, por ejemplo? Que si fichó a gente de la RDA antes de la caída de la RDA. ¿Por qué lo fichaba? Porque eran unos cracks. Pero ¿quién los había convertido en cracks? La RDA. Entonces, no se puede venir a decir que la RDA impedía el desarrollo humano, el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de las capacidades de las personas. Porque si lo hubiera impedido, esa persona, por lo mejor estaba pintando semáforos. Entonces, la empresa de la RFA no le hubiera pagado 5.000 marcos. Porque para pintar semáforos ya tenía 20.000 en la RFA, donde les pagaba 800 marcos. Bueno, pues esta es la realidad de la vida. Entonces, claro, el desarrollo humano se establece cuando hay un organismo que prioriza la dignidad de las personas, de los seres humanos, por encima de las ganancias de unos pocos, a costa de la indignidad y de la pobreza de unos muchos. Como experto en historia militar y con la guerra de Ucrania muy presente desde el año 2022, aunque hubo muchos sucesos anteriores a esa fecha que podrían explicar lo que está ocurriendo allí, pero desde el punto de vista bélico y dados tus conocimientos de historia militar, ¿qué crees cómo crees que se está desarrollando la guerra? Por la guerra siento mucho, yo sé que hay muchos analistas y han salido muchas cosas, pero siento mucho por colgarme la medalla esta, hablando ya en términos militares alemanes, que hablábamos, la cruz de hierro con cruz de caballero, ¿no? Con hojas de roble, que es la máxima distinción del ejército alemán, porque ha pasado todo lo que yo dije que iba a pasar desde el minuto cero. Es decir, todo lo que yo dije en el minuto cero que iba a pasar en esta guerra, tanto en el lado ucraniano como en el lado ruso, se ha producido. Y estamos en una situación donde, como yo dije, por Rusia finalmente inclinaría la balanza a su favor, porque Ucrania tenía un problema desde el minuto cero. No tiene suficientes soldados para enfrentarse a una guerra especialmente larga y de desgaste contra Rusia. Y el problema que tiene en estos momentos Ucrania, más allá de ahora si Trump le quita las ayudas o se las deja de quitar, es el problema de los soldados. Es decir, cuando se le empezó a enviar dinero y armamento a Ucrania, yo ya dije que eso no servía absolutamente para nada. Porque el problema principal que iba a tener Ucrania era la falta de soldados por la población. Es decir, claro, si Ucrania se hubiera enfrentado a otro país con una población similar, pues igual yo el análisis lo hubiera hecho de otra manera. Pero te enfrentas con Rusia, que está, hombre, tiene el doble o el triple de población que Ucrania. Por lo tanto, vas a tener un problema, porque el problema es las bajas, que no las puedes cubrir en su totalidad. Y ahora ya, pues prácticamente no tiene soldados, ¿no? Entonces, claro, la solución desde el punto de vista militar para Ucrania no es tanto que le envíen armamento o le envíen dinero, sino que le envíen tropas. Y ese sería ya un escalón que sería declararle la guerra directamente a Rusia. Por lo tanto, ningún país lo que le va a hacer va a ser enviar tropas para que combatan contra Rusia. Por lo tanto, la guerra pues ha seguido los... Y también dije que iba a ser una guerra larga porque Rusia no había puesto los suficientes tropas para hacer una guerra corta.
yo vaticiné la contraofensiva ucraniana que fue un éxito, la primera que hizo, por el hecho del número de tropas que tenía Rusia en Ucrania y la amplitud de frente que tenía que defender Rusia, y que yo dije que tampoco tenía suficientes tropas para poder defender esa magnitud, esa longitud de frente. Y dije que si Ucrania concentraba una ofensiva con cara y ojos en un punto, pues posiblemente en ese punto iba a hacer retroceder a las tropas rusas. Y así pasó, ¿no? Cuando liberó la zona de Kharkov. Ahora yo creo que lo de Kursk pues ha sido un brindis al sol. Es verdad que era una zona que Rusia pues tenía tropas de segunda categoría, es decir, las tropas que se dicen de entrenamiento para preparar, y por lo tanto les pilló de sorpresa. Mala también el servicio, poco de inteligencia militar, porque o bien se permitió, no lo sé. Pero bueno, visto desde fuera, pues puede ser mal servicio de inteligencia militar, por no estar preparado para eso, o no averiguar que te van a hacer la ofensiva ahí. Pero en estos momentos, cada vez, en pocos meses, Rusia ha avanzado más que en estos 2 años y pico que va la guerra. Por lo tanto, hombre, no se va a acabar mañana, digo militarmente hablando. Otra cosa es que si políticamente pues hay un cambio de trama, no darle ayuda a Zelensky y llegar a un acuerdo con Putin, pero esto ya son temas políticos. Tema militar no se va a acabar mañana, ni en un mes, como se ha dicho desde Rusia, porque si Zelensky no quiere firmar la paz y Estados Unidos le corta la ayuda, en un mes termina la guerra. Si Rusia mantiene las tropas que tiene y no las aumenta, no la va a acabar en un mes. Si aumenta el número de tropas, ya es otro tema, pero con el número de tropas que hay no la va a acabar en un mes. Lo probable es que pues termine de ocupar el Donetsk, que ya le queda muy poco para ocupar todo el Donetsk. Y bueno, pues si no se llega a un acuerdo, pues supongo que prácticamente tiene recuperado toda la zona del Kursk que invadió Ucrania, y veremos si sigue avanzando o no, si no se llega a ningún acuerdo en los próximos días. Pero la guerra desde el punto de vista militar pues se ha producido como yo dije. Y cuando a mí se me criticó por el tema de que yo, claro, no analizaba el tema de los drones y de los armamentos defensivos, que era en estos momentos había cambiado el dibujo de la contienda, de entender la guerra, y por lo tanto era más difícil establecer ofensivas porque las armas defensivas eran superiores a las ofensivas. Bueno, yo no quiero criticar a nadie, pero yo simplemente decir que si uno coge la historia militar, las armas defensivas siempre han sido superiores a las ofensivas, salvo en momentos concretos. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay que tener aquí, pensar, establecer de alguna manera para que la ofensiva sea superior a la defensa. Y eso, es trabajar un poco la materia gris, que eso pues se ha hecho, ¿no? Y por lo tanto, es decir, ¿por qué ahora? Porque los drones siguen estando, los robots estos siguen estando, los misiles TAL siguen estando. ¿Por qué ahora se avanza? Bueno, ahora se avanza porque evidentemente se ha trabajado y se está haciendo las cosas como se podían haber hecho el primer día. Porque si tú haces una concentración en un punto, si tú utilizas una saturación aérea en un punto, pues posiblemente, aunque el enemigo siga teniendo los drones, siga teniendo tal, pues no tienen la misma capacidad defensiva que tenían antes. ¿Por qué las tenían? Pues es evidente, yo no lo voy a negar. Siempre que aparece armamento nuevo, pues hay eso que se decía en Estados Unidos, ¿no? El cambio de paradigma, fraseando a la obra del filósofo Thomas S. Kuhn,
cambio de paradigma. Es evidente pues, que hay que plantearse pues, muchas más cosas porque hay un armamento nuevo, que siempre hay armamentos nuevos. Durante las guerras siempre aparecen nuevas armas. Pero es verdad que hay un planteamiento nuevo, un armamento nuevo. Bueno, pues este armamento resulta que es un armamento, pero el dron es defensivo y ofensivo. Es decir, que igual que te tienes que plantear la utilización del dron y analizar el dron como elemento defensivo, pues también hay que plantearse como elemento ofensivo. Y no solamente ofensivo para bombardear, sino en una operación terrestre que te puede aportar el dron como apoyo táctico a el avance de la infantería, incluso los blindados, y al mismo tiempo también que operación desde el punto de vista estratégico te produce el dron para realizar una ofensiva con cara y ojos. Es decir, por lo tanto, es decir, hay armas, algunas son defensivas, pero normalmente a partir de lo que se ha llamado la revolución industrial y por lo tanto la industrialización de los ejércitos, las armas son tan defensivas como ofensivas. El tema es cómo las utilices. Porque ya no estamos en la época medieval, que evidentemente la catapulta era solo ofensiva, no era defensiva. Es decir, también se utilizaba en defensa, pero fundamentalmente era ofensiva, ¿no? El ariete, pues era ofensivo. Es decir, claro, había algunas armas que eran discutiblemente ofensivas, y otras eran defensivas. O desde la aparición del arma de fuego, fundamentalmente, y especialmente a partir del siglo XIX, que es lo que se produce, lo que se llama en la historia militar, la industrialización y mecanización de los ejércitos, las armas son tan defensivas como ofensivas, las puedes utilizar de la misma manera. Por lo tanto, la entrada del dron hay que analizarlo, la entrada pues, de estos robots pues hay que analizarlos, pero no solamente desde el punto de vista defensivo, sino también desde el punto de vista ofensivo, que le puedes sacar de provecho, ofensivamente hablando, al dron. Porque el dron no deja de ser estrictamente pues poder aéreo. Y entonces hay muchos libros, yo no soy tan especialista en poder aéreo como en poder terrestre, de estrategia, pero hombre, algo he leído y algo sé. La aviación tiene la doble función, la táctica y la estratégica. Entonces el dron, que no deja de ser un elemento aéreo, pues también lo tendrás que utilizar desde el punto de vista táctico y estratégico, tanto en ofensiva como defensiva, igual que se utiliza pues lo clásico, que son los aviones o los helicópteros o incluso los misiles. Cambiando de tercio, ¿cómo de importante es el cine para ti? Pues mucho. Yo soy una persona muy cinéfila, me gusta mucho el cine, sobre todo el cine clásico, no tanto el cine actual, también veo, pero yo soy amante del cine clásico. Claro, lo que más he visto y ha llegado pues es el cine norteamericano, pero yo veo el cine de muchos países. Es decir, a mí me gusta mucho desde la época del cine mudo hasta los años 20, 30, 40, 50, a partir de los 60 ya baja mi percepción de encontrar obras maestras, pero para mí es importante. Yo tenía un grupo de amigos que hacíamos unas tertulias de cine y tal, y grabábamos películas y tal, solo quedo yo. Por desgracia, se han ido yendo todos, y quedo yo, y he ido heredando pues colecciones de películas de ellos y demás, y entonces pues para mí es muy importante, sí, forma parte fundamental de mi vida. Estuve escribiendo un tiempo de cine, ahora no, ahora hace mucho tiempo que no escribo de cine, pero para mí es muy importante. Yo procuro ver a la semana, el tiempo que tenga, siempre al menos 3, 4 películas de cine clásico, normalmente revisitarlas, porque muchas las he visto, pero procuro ver siempre porque para mí es importantísimo. Sí.
Y el que se hace ahora no te interesa. Menos. No, a ver, hay cosas interesantes y hay cosas buenas películas, pero creo que le falta cosas. Yo creo que se ha perdido mucho. Yo creo que no hay directores como antes, ni hay, tampoco hay estudios. Ahora se hacen muchas cosas para plataformas. Pero no digo que sean malas películas, porque hay películas que se hacen para plataformas que están bien. Pero yo creo que ahora prima más lo comercial que lo artístico, desde mi punto de vista. Y en otras épocas pues primaba más lo artístico, lo comercial también, porque si no ganaban dinero, pues los estudios cerraban o las empresas cerraban, pero es evidente que se primaba en lo artístico, tenía un peso importante, ¿no? Y para mí, pues creo que se aplicaban historias, a ver, hay películas malas también, en la época clásica, no vamos a decir que todo eran obras maestras maravillosas de la vida, películas porque son malas, bueno, porque a mí no me gusta, a lo mejor a otras personas les puede gustar, pero yo creo que antes pues había, bueno, pues había más imaginación, había más contacto con la literatura, con el teatro, no había tanto la cultura del impacto, ¿no? De que se llegara a la gente y tal, y con historietas, a ver, había historias, pues como eran historias a veces que pues adaptaciones de libros y demás, pues había pues un sustrato cultural importante. Ahora eh, son historias más ligeras, ¿no? La gente tampoco lee tanto como antes. Pues bueno, da un poco igual, ¿no? No digo que se haga todo lo que sea el cine que se haga ahora sea horrible, yo todo el cine, pero sí que del que veo, es verdad que veo menos, porque también tengo menos tiempo para ver cine. Hace mucho que no voy a una sala de cine, es decir, pues tengo muy poco tiempo. Pero bueno, si te las veo, pues, pasan por Movistar, pues aún las veo. Eh, Algunas son buenas, no voy a decir que no se haga nada que sea bueno, pero para mí las menos, para mí las menos. ¿Fue tu primer trabajo crítico de cine? No, mi primer trabajo fue periodista deportivo. Yo empecé con 16 años, ahí para finales de los años 70, en el diario de Barcelona, escribiendo de deportes, de fútbol. Fuiste crítico de cine para adultos, un tema que para muchos es tabú. Sí. ¿Qué percepción tienes Bueno, yo de creo que que para la sociedad eso sea un tabú? a ver, yo creo que también hay mucha hipocresía, porque mucha gente critica el tema, pero luego ha visto películas porno. A ver, vamos a ver, yo ni me quiero justificar ni no justificar. Yo lo que he hecho en mi vida lo he hecho porque me dio la gana hacerlo. Y partido de que la única explicación que tengo que darle es a mi familia y a amigos íntimos. O sea, al resto de la gente no le tengo por qué explicar nada de mi vida, ni les interesa nada de lo que he hecho en mi vida. Porque a mí tampoco me interesa, no juzgo a la gente lo que ha hecho. Hombre, depende de lo que haya hecho, sea algo ilegal o alguna cosa impresentable. Vamos a ver, yo, como me has dicho, a mí me gustaba mucho el cine, me gusta mucho el cine. Bueno, nosotros, en este grupo de amigos, tal, pues nos conocimos porque íbamos aquí se llamaba, los finales, bueno, principios de la transición y demás, pero que esto venía colgado de la dictadura, lo que se llamaban los cines de Círculo A, que eran cines donde se pasaban las películas en VO y, bueno, se estrenaban películas que habían estado prohibidas en otros tiempos durante el franquismo o que se consideraban demasiado políticas, rollos y tal. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues este grupo de amigos, pues bueno, pues ibas conociendo a otra gente y tal, y bueno, estaba prohibido aquí el cine para adultos. Pero ¿qué pasa? Pues que se traían películas de fuera. Bueno, pues está la curiosidad pica, mató al gallo, ¿no? Mató a la mosca, como le quieras llamar. Pues íbamos todos a ver, y más en una época
claro, a la gente le puede sonar. Ahora pones internet y hay 20.000 páginas de cine porno. En aquella época, vamos, ni revistas, ni nada, y además yo no vi a una chica en el colegio hasta que acabé la GB, el último año de GB, que nos metieron en una clase que sobrábamos gente, chicos y chicas, pero hicieron una fila en medio vacía, que eso sí que era un muro de Berlín, y no se podía pasar, estábamos separados, porque esto es lo que había. La gente, ya sé que a lo mejor a la gente esto le suena a tal, no, esto es lo que había. Bueno, pues vimos algunas películas que se traían de Francia y de tal, que eran de cine para adultos. El cine para adultos ha cambiado mucho. El cine para adultos en su origen eran películas que tenían mucho argumento. Y a lo mejor, en toda la película, que una película que duraba hora y media, había 3 escenas de sexo. Y el resto era argumento. Personas hablando y tal, como fuera una película convencional, para decirnos de estas cosas. Y había 3 personas y había 3 escenas de sexo, no había más. Claro, yo sé que la gente tiene la mentalidad de lo ahora, de que pones y ya ni que no hay ni guión ni hay nada, salvo sale gente haciendo ñogo que decía el señor Baja. Pero antes no. Entonces, hay que decir que en Estados Unidos muchas de estas películas se estrenaban en cines convencionales, luego se puso lo de cine X, pero se estrenaban en salas convencionales. Y algunas de estas películas porno estuvieron nominadas a los Oscars. Porque, repito, algunas tenían 2 escenas de sexo sexo explícito nada más. Es decir, entonces, la percepción del mundo de las películas de X, pues era otra. Entonces, bueno, nosotros, como personas que nos gusta el cine, pues eran películas que tenían algunas muy buenas películas. Que se las podías ver, les quitabas las escenas de sexo y eran unas muy buenas películas por los argumentos y por los diálogos que tenían. Ya sé que hay gente que dirá que es mentira. Bueno, yo invito a ver esas películas de los años 70 y principios de los 80, especialmente norteamericanas. Bueno, ya está. Luego fue derivando a lo que fue derivando. Es decir, luego fue derivando a lo que fue derivando el cine porno, como el cine convencional. Porque luego se empezó a poner reducción de costes, el vídeo pues hizo mucho daño a este tipo de cine, de todo el cine para adultos, porque claro, podías grabar dentro de una casa, te eliminabas todo el tema de exteriores, te eliminabas todo el tema de montaje, te eliminabas muchísimas cosas, se grababa para vídeo y entonces claro, como el espacio era más reducido, pues cada vez se fue reduciendo el guión y aumentaba el sexo. Porque también la sociedad lo que pedía de estas películas era eso. Bueno, yo había empezado a escribir en la otra época, cuando las películas, cuando aquí se empezó a legalizar el cine para adultos. ¿Qué pasó? Que las primeras películas que llegaban a España eran películas pues, de los años 70 y principios de los 80. Fundamentalmente norteamericanas, pero también francesas o inglesas o tal. Bueno, yo empecé a escribir de estas películas, porque ya estaba escribiendo de cine, no convencional. Bueno, revistas de cine, como Fotogramas, por ejemplo, que es una histórica revista de cine, tenía su sección donde escribían los propios críticos de cine, no críticos especiales, no. Los propios críticos de cine escribían críticas de estas películas. ¿No? Entonces yo escribí y yo estaba en Playboy. Bueno, yo estaba escribiendo en Playboy. Yo colaboraba en Playboy y me dijeron, oye, hay esto que es escribir, pues escribí. ¿Qué pasa? Bueno, pues el mundo fue cambiando. Y yo escribía de cine convencional y también escribía de cine para adultos. Las cosas fueron cambiando. La industria del cine para adultos cambió. Bueno, las películas eran lo que eran. Bueno, al final ya no se cerraron los cines X, ya no se pasaban en cine, directamente eran para vídeo, después para DVD.
hace ya muchos años que no escribo ni de un cine ni del otro. Yo no he tenido contacto con la industria del cine, ni del uno ni del otro. Pues yo me limitaba a ver las películas, tanto las que escribía de cine convencional como las de cine para adultos. Veía las películas y escribía y punto. ¿Qué pasa? Bueno, porque alguna vez pues sí que entrevisté, tanto en cine convencional, porque yo he entrevistado a Mónica Bellucci en un festival de Cannes, que patrocinaba una fiesta Playboy, ¿no? En el festival de Cannes. Bueno, pues yo estaba allí, como era uno de los empleados de Playboy de aquí. Bueno, pues entrevisté a Mónica Bellucci. Y entrevisté luego aquí en Barcelona, durante muchos años, se hacía el Festival de Cine Erótico. Bueno, pues venían actrices de muchos países. Entonces, cuando venían actrices norteamericanas importantes, pues Playboy, que en Estados Unidos era una revista muy prestigiosa y que patrocinaba muchas cosas, pues aquí teníamos la facilidad de entrevistar a estas actrices. Como resulta que yo era de los pocos que hablaba inglés en esa revista, pues entrevisté a grandes actrices que en su momento pues eran, ganaban tanto dinero como las actrices de cine convencional. Bueno, pues este es el contacto que yo he tenido. Gente del porno español o del cine adulto español sí que he conocido, pero yo no sé las historias que había ahí. Entonces, ya está. Es decir, sé que ha habido cosas que no deberían haberse producido. Y también sé que los primeros que lo han denunciado eran las personas que trabajaban ahí. Pero también he de decir que si cogemos el cine convencional, también nos vamos a encontrar cosas bastante impresentables. Ya está. Es decir, punto. Las cosas son muy simples. Yo repito, yo hacía un trabajo. Se acabó. Ya está. Esta es la realidad. Es decir, explotación hay en todos los sitios, por desgracia. Y repito, que ha habido cosas en el... y que posiblemente habrá más, porque ahora ya creo que está en plan derribo, es explotación pura y dura, yo ya no tengo nada que ver, no escribo ni no sé nada, estoy totalmente desvinculado de ese mundo que se producía, repito, yo del cine que se hacía en España sé poco. Normalmente a mí me tocaba hacer las cosas que venían especialmente de Estados Unidos. Pero sí sé pues, que algunas cosas habían pasado aquí, en alguna rodaje de alguna película o alguna productora, porque son cosas que te llegaban. También sé que muchas de ellas las habían denunciado gente del sector porque normalmente eran empresarios impresentables, muchos afiliados a negocios un poco turbios de la vida. Pero si vamos a mirar cómo se han rodado algunas películas de cine convencional, pues a lo mejor esa película tampoco la vas a ver. Lo digo porque cuando nos ponemos a lo mejor estupendos en algo, pues vamos a ponernos estupendos en todo. A lo mejor resulta que una gran película que nos parece maravillosa y obra maestra, a lo mejor no sabes qué ha pasado detrás. Se investiga en alguna de estas películas maravillosas de la vida, investiga qué ha pasado en los rodajes. O luego ya no ves más la película. No, simplemente digo que a veces queda muy bien, ¿no? Que esto es explotación, que esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. Sí, pero también la explotación rodando lo que el viento se llevó. O rodando el mago de Oz.
La cultura woke, más allá de la acusación que le haces tú a esa izquierda woke que ha diluido la lucha de clases en luchas de colectivos, ¿qué opinión tienes de la cultura woke? Bueno, a ver, la cultura woke lo que lleva es, a ver, a mí lo que a ver, yo los fenómenos, si es estrictamente cultural, a mí no me interesa, pero ahí están. Yo creo que los fenómenos culturales, también hay fenómenos culturales que a mí me han interesado muy poco. Y lo puedo criticar en cuanto a fenómeno cultural. A mí, de la cultura woke, lo que me molesta es que intentes reescribir toda la cultura que ha habido anterior a la tuya, ¿no? Y que hagas pasar esa cultura por una cultura del heteropatriarcado, machista, racista, antiecologista y no sé cuántas cosas más, y que pretenda reescribir la historia o reescribir novelas o reescribir obras de teatro o reescribir no sé qué. Esto es lo que a mí me molesta. Tú puedes tener tu ideología, que no comparto evidentemente, y que esa ideología pues tenga una expresión cultural que me interesa un pepino, pero la acepto como expresión cultural. Yo no iré a ver nada de lo que tú expliques, ni escribiré, ni leeré nada de lo que escribas, pero ahí está. Lo que repito, no todas las manifestaciones culturales que se han producido a lo largo de la historia a mí me interesan. Ahora, como manifestación cultural le puedo tener un respeto. Ahora, lo que no admito es que tú quieras cambiar todo. Claro, yo lo que no te admito es que tú quieras cambiar las novelas de Agatha Christie porque no salían negros. O porque Poirot tiene que ser gay. O porque no sé qué tal. O que quieras reescribir las obras de Lope de Vega o de Calderón de la Barca. Eso es lo que no te admito. O las óperas, ¿no? Que quieras Verdi, la quieras cambiar o no, porque claro, la pobre Lara Traviata se muere o Madame Butterfly se suicida y entonces esto no puede ser porque esto es del machismo, esto es patriarcado y no sé cuántas puñetas más. Tú puedes hacer una ópera woke, yo no ir a verla, no me interesa, Pepi. Puedes hacer. Ahora no me cambies Madame Butterfly, no me cambies la Traviata o no me cambies las Valquirias. Ya está. Esto no me cambie las novelas de Agatha Christie. Si quieres escribir un detective que sea gay y no sé qué, pues escríbelo. Pero no me digas que Poirot tiene que ser gay, porque te da a ti la gana. ¿No? Entonces, es decir, cuando, a ver, Agatha Christie no dice que sea gay, ¿no? Pues ya está. Si no, pues quería ponerlo, pero no lo pudo poner, eso no lo sabemos. El tema es que no lo pone. Por lo tanto, punto. Entonces, esto es lo que a mí me molesta de la cultura woke. Es reescribir o reescribir la historia, ¿no? Hacemos una serie histórica del siglo XVI y ponemos a un señor que es negro de rey. Pues mire usted, no, en Europa no había ningún rey negro en el siglo XVI. Se acabó la historia. Entonces no se puede poner porque no había. ¿Está? Entonces esto a mí me parece impresentable como fenómeno cultural. Pero bueno, como el objetivo fundamental de la ideología woke es transformar la sociedad y crear una sociedad nueva, una sociedad de la payasada. Alguno dirá, bueno, pues usted comunista también quiere transformar la sociedad. Claro, hacer una sociedad digna para las personas. Usted la dignidad de la persona se la bufa, porque le da igual que uno sea pobre o sea rico. Está en tonterías, ¿no? Y por lo tanto, lo que quiere es cambiar la sociedad, pero la sociedad llevarla a un paroxismo y en algo que no tenga nada que ver con lo que es la sociedad, o se tiene que entender la sociedad que se entiende o se ha entendido hasta el día de hoy. Perdón, ¿no? Y entonces ese es el tema. Entonces, claro, la cultura woke pues es manifiesto de esta ideología, es reflejo de esta ideología. Y por lo tanto, vamos ahí. Entonces,
bueno, es decir, las lecturas que tú puedas hacer, ¿no? Yo lo digo porque dentro de la historia, pues llevamos ya mucho tiempo también en la historia propia, de historiografía woke, vestida en esto que se llama la historia cultural, o nueva historia cultural, bueno, es reescribir muchas cosas de la historia. Sí, a mí no me parece mal que tú estudies la vida de determinados colectivos que lo han podido pasar mal a lo largo de la historia. Ahora el tema es cuando tú me quieres cambiar todo, decir, no, es que este señor resulta que perseguía a los gays porque era un gay de closet. Bueno, usted tiene pruebas de que era un gay de closet. Si tiene pruebas me parece bien. Si no tiene pruebas, es, bueno, pues soltar la película por soltar, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas es lo que, evidente, pero bueno, claro, repito, la cultura no deja de ser una parte de una manifestación del objetivo que tiene la ideología woke. Pasamos a lo que es tu trabajo, periodista deportivo. El Real Madrid, tu madridismo reconocido. Sí. Vamos a hablar de su máximo representante. Florentino Pérez, para unos, un mafioso, o el hombre con más poder de España. No es el hombre con más poder de España. Hay gente que manda más que Florentino Pérez en España. Manda mucho, pero no es el hombre con más poder en España. Y para los madridistas, seguramente, si no el mejor, junto con Santiago Bernabéu, el mejor presidente de su historia. ¿Se puede disociar la labor de Florentino como presidente del Real Madrid de la que hace como presidente de una de las constructoras más potentes del mundo y referente del capitalismo? Sí, porque vamos a ver, una cosa, el tema es el análisis que tú hagas y desde qué perspectiva lo hagas. A ver, si tú haces un análisis sobre Florentino Pérez, es evidente que donde tienes que potenciar es Florentino Pérez empresario, ¿no? Ahora, si tú haces un análisis sobre el Real Madrid, Florentino Pérez lo que te aparece es como presidente del Real Madrid. Entonces, lo puedes disociar, pero repito, es el tema del análisis. Si yo estoy hablando de fútbol, tendré que hablar de la gestión que hace Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Otra cosa es que yo hago un análisis sobre Florentino Pérez, esto es otro tema. Entonces, claro, donde tendré que centrar no es en su labor como presidente del Real Madrid, sino como presidente de ACS. Es decir, porque eso es lo que es Florentino Pérez. Ahora, si yo como periodista deportivo estoy hablando sobre el Real Madrid de hoy, pues es evidente que si toco, evidentemente hay que hablar de Florentino Pérez, porque no se puede entender el Madrid de hoy sin Florentino Pérez, pero entonces es evidente que la figura de Florentino Pérez queda circunscrita a la presidencia del Real Madrid. Es que yo creo que las cosas son un poco, claro, es decir, parece que es un poco de cajón de marea desastre que decía él, ¿no? Perdón, cajón de madera de árbol. Es decir, claro, esta es la realidad. Entonces, claro, yo como madridista, pues me parece el presidente ideal que puede tener el Real Madrid en estos momentos, creo. Hombre, yo quizás por aquello del romanticismo, pues creo que Santiago Bernabéu pues es el mejor, pero evidentemente el segundo Florentino Pérez. Digamos, creo que cogidos de la mano pueden ir, ¿no? Respetando a todos los presidentes que ha tenido el Real Madrid. Bueno, pues ya está. Luego, si tengo que hacer mañana un análisis de Florentino Pérez, pues lo haré. Lo haré desde el punto de vista, evidentemente, como empresario. Pero yo normalmente, aparte, es que ya tampoco yo soy periodista deportivo, pero fundamentalmente, como tú
tú bien sabes, hablo más de fútbol internacional que del Real Madrid, por lo tanto, a veces hablo poco. Es verdad que cuando me llaman para programas aquí, pues no me llaman para fútbol internacional, me llaman para hablar del Real Madrid. Pues hablo del Real Madrid y tengo que hablar de Florentino Pérez, hablar de Florentino Pérez de su gestión como presidente del Real Madrid. Hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo con él como presidente del Real Madrid, y evidentemente Florentino Pérez pues está en las antípodas, ya fuera de la presidencia del Real Madrid, está en las antípodas de lo que yo ideológicamente planteo en esta vida. Y es mi enemigo de clase, evidentemente. Son cosas distintas. Porque si a mí me llaman como periodista deportivo para analizar la presidencia del Real Madrid, tengo que centrarme en lo que él ha hecho como presidente del Real Madrid. Tantos hilos se mueven en el palco del Bernabéu. Decías antes que no tiene tanto poder como se le achaca. Bueno, vamos a ver. La gente, lo del palco del Bernabéu se ha mitificado mucho. Es evidente que se hacen negocios de todo tipo en el palco del Bernabéu, pero como en todos los palcos de todos los campos de fútbol. En todos. Porque a los palcos de los campos de fútbol los trabajadores no podemos ir. Van políticos y empresarios. O van empresarios y políticos, como los quieran poner, fundamentalmente. Y luego, pues, personalidades conocidas, algún torero, algún artista, y de tanto, pues invitan a algún peñista, ¿no? Para que yo ponga un pobre en su mesa, ¿no? Como la película de Plácido. Pero la realidad de quién va es esta. A todos los palcos, Luego hay palcos y palcos, claro. El Madrid, porque va gente más importante a lo mejor que al palco del Getafe. Pues porque el Madrid es más importante. Con todos los respetos a Getafe. Pero el Madrid es más importante. Gana títulos, juega la Champions, viene gente extranjera, lleva el palco. Los negocios que se hacen son de mayor alcurnia que lo que se hace en el palco de Getafe. Pero a su nivel también se hacen negocios en el palco de Getafe. Ya está. Entonces, que la gente piensa que solamente se hacen los negocios en el palco del Bernabéu, pues yo lo siento por la ingenuidad de la vida, pero tal. Y claro que se hacen negocios y se hacen muchas cosas. Porque la gente que va allí, aparte de ver el fútbol, pues a hacer negocios. Pero repito, como en todos los palcos de todos los clubes de fútbol españoles. Y franceses, y alemanes, y italianos, y británicos, y de Estados Unidos, y de no sé qué. Porque esta es la vida. Y cuanto más importante es el club, pues va gente más importante, con más dinero o con más peso político. Por lo tanto, los negocios que decimos en Cataluña, son de mayor alcurnia. Pero negocios se hacen en todos los palcos. Pues muchas gracias, José Miguel, por estar en el segundo programa de Desde el Jergón. Nada, ha sido un placer. He estado muy cómodo, muy bien, y te felicito por el programa. Te repito, te deseo las mayores de las suertes en esta nueva andadura, y ya sabes que a tu disposición para cuando me necesites. Muchas gracias. Un abrazo, José Miguel, y a todos los que nos vean. Igualmente. Un fuerte abrazo. Hasta luego.